Bienvenidos todos. De nuevo estamos acá con Alejo Araujo. Él es uno de los cofundadores de FIC, el Festival Internacional de Cine Canábico de Argentina, Chile y Uruguay. Y vamos a hablar con él sobre este festival y las repercusiones que tienen los nuevos gobiernos y las nuevas políticas de drogas con este festival. Bienvenido, Alejo. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Gracias a ti, María. Bueno, empecemos por el principio. Cuéntame un poquito cómo surge este festival y con qué propósito surge. Festival. Bueno, en el 2019, a inicio del 2019, con Malena, que es la que codirige conmigo el festival, teníamos como alguna no, muchos años de trabajar en festivales, ella más en programación, yo más en coordinación y producción general. Yo con un festival de documentales que el primero que participé fue en el 2001. Ese festival más o menos, la última edición fue en 2017, si mal no recuerdo. Y ella venía trabajando en un festival de derechos humanos y de cine ambiental también. Bueno, los dos veníamos con experiencia en ese tema. Y yo venía también unos años previos a este 2019, del 2014, 13 por ahí, haciendo investigación, empezando digamos, a relacionarme con el tema del cannabis más profundamente. Y bueno, y estábamos en el verano, en una montaña en el sur de Argentina, en la Patagonia, y un poco, era un día que estaba como feo para estar afuera, porque había mucho viento y frío. Y empezamos a fantasear, che, ¿cuál sería un trabajo ideal? Y bueno, en un momento surgió esa idea, bueno, un festival de cine nos gustaban, obviamente venimos del cine, hacemos cine, sobre todo documental, y bueno, y salió ese día como, che, mirá, andamos con lo del cannabis, y festivales de cine canábico nos pusimos a averiguar y no, prácticamente había habido una experiencia en California, pero un año después nos enteramos que había uno en México que empezó casi paralelamente al nuestro, pero no había, incluso en ese momento fueron festivales que duraron una sola edición o dos, como que no había ninguno en ese momento tampoco activo, digamos. La otra duda que teníamos cuando pensamos el tema era si había suficientes películas sobre el tema. Y bueno, la experiencia que ya tenemos de 4 años es que sí, que aparecen. Estamos programando unas 30 películas por festival, entre largos y cortos y videoclips y animaciones. Y, y incluso dejamos material afuera, digamos, por distintos motivos, digamos, por cómo curamos la programación, digamos, por un hecho de cómo la programación tiene que ser y también de tiempo de proyección, ¿no? De limitación, digamos, en ese sentido. La versión online también que tenemos es ampliar ahí un poquito a películas que por ahí no pueden estar presenciales, pero bueno, tienen su oportunidad en el online. Y más allá de un gusto personal o una relación que tenían de pronto con investigaciones, ¿con qué propósito quisieron hacer este festival en ese territorio? Y mira, el propósito básicamente era sumar, en ese momento todavía no había ninguna regulación vigente en la Argentina. Nosotros vivimos en Argentina, pero el festival, la primera edición la hicimos en Uruguay y siempre la idea fue hacerlo, en un principio, digamos, la idea era hacerlo en Uruguay y en Argentina, ¿sí? Después se Mm. sumó Chile, pero la idea de hacerlo en Uruguay y en Argentina tenía que ver, bueno, primero porque nosotros vivimos en Argentina y Uruguay tenemos, bueno, amigos y teníamos también gente que se sumó al equipo. Es un país que aparte nos encanta, es un país hermano. Buenos Aires y Montevideo están enfrente, o sea, el Río de la Plata tiene como una cultura eh, similar, digamos, ¿no? Y aparte la otra idea de hacerlo en Uruguay es porque ya tenían en ese momento unos años, unos 5 años más o menos, que estaba en vigencia la regulación de la planta, ¿no? Para todos sus usos. Entonces también nos parecía que era un punto de referencia, como un faro, eh, donde el festival tenía, digamos, otra dinámica, ¿no? Quizás se discutían otras cosas, ¿no? Porque aparte de las películas, nosotros hacemos, no sé, conversatorios o encuentros o debates o ese tipo de cosas, talleres, Ujú. y obviamente cuando ya tenés una regulación en vigencia, los temas que aparecen como en el conflicto, digamos, de la regulación de la planta son otros, y en Argentina en ese momento no había todavía ninguna ley
en vigencia, y bueno, la idea era sumar, digamos, con la propuesta cultural del festival, porque sí había muchas organizaciones sociales, madres o grupos de cultivadores o alguna Ujú. revista también, encuentros y todo, pero como que la pata, digamos, el eje cultural tenía ahí digamos, había un espacio para sumarse en ese sentido. Ok. ¿Y la gente cómo recibió este festival? Porque digamos que es un tema que sigue siendo muy tabuizado de cierta forma. ¿Cómo ha sido desde Sí. que empezaron hasta ahora el recibimiento del público? A nosotros, digamos, le damos mucha importancia a la calidad cinematográfica. Queremos que sea un festival que tenga, digamos, la misma, digamos, calidad cinematográfica que cualquier festival independiente y que el lenguaje cinematográfico esté bien utilizado, ¿no? Más allá de la temática, que obviamente a veces esas dos formas, digamos, esos dos ejes se, se chocan porque a veces tenés muy buen tema, pero si está mal tratado cinematográficamente, No no entra. termina. Claro, no, y no, lo que pasa es que cuando vos tenés, por más que el tema sea bueno, pero si lo tratás mal en el lenguaje cinematográfico, no llega, Mm. ¿entendés? Y no estamos hablando de calidad por dinero de producción y eso, sino de lenguaje cinematográfico. Vos lo pueden hacer con un celular y sin embargo que funcione la narración cinematográfica, digamos. Y bueno, entonces un poco tenemos un público que es muy militante o muy canábico, por decirlo de alguna manera, pero que quizás no es tan cinéfilo, y otro público que está como más cinéfilo y quizás no vinculado para nada al activismo canábico, y algunos que están en el medio, digamos. Yo, por ejemplo, Ujú. por ahí me consideraría en ese eje, digamos, me gusta mucho el cine y tengo, digamos, activismo con la planta, digamos. Bueno, ya ahora estamos en febrero, el 15 de febrero empieza en Buenos Aires la cuarta edición y bueno, ya la verdad que es como un clásico, como se dice, ¿no? Ya está instalado en esa fecha que siempre se hace en la segunda quincena de febrero. Comenzó en pandemia, entonces se aprovechó esto de poder hacer cine al aire libre. El aire libre funciona bien con el eje, digamos, de- de que alguno se pueda prender un cigarrillo, qué sé yo, igual, siempre con discreción, porque bueno, siempre hay personas que no, tampoco tenés que hacer fumar al otro si no quieres. Pero bueno, lo que nos pasó este año también es que hubo un cambio de gobierno acá en Argentina en el 10 de diciembre y nosotros veníamos haciendo siempre en la sede de nuestro festival, fueron las mismas y eran museos, son museos nacionales, o sea, gerenciados o llevados adelante por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, se nos cerró esa puerta, digamos, ese espacio, porque un poco porque todavía no asumieron las autoridades nuevas y un poco porque tampoco tienen recursos, porque bueno, el nuevo gobierno que yo está como atacando muchos frentes y el de la cultura es un frente que tampoco eh, le, le preocupa, digamos. Pero bueno, al final pudimos conseguir un espacio, pero bueno, es cerrado esta vez. Pero bueno, igual estamos contentísimos porque es un centro cultural con el que tenemos buena vinculación, digamos, en lo político también. Así que, y bueno, nos aceptaron aparte, porque también es una propuesta que a veces a algunos les hace ruido todavía, más Ujú. allá de que 4 años a esta parte, de la primera vez que hablábamos con gente acá en Argentina para hacer el festival hasta ahora, cambió mucho. Antes, la primera vez que le decíamos, sale, no, un festival de cine canábico, todos como que es un poco reaccionaban con sorpresa, pero también con temor, porque ¿qué pasa? Bueno, es como también a veces mucha ignorancia y también hay gente que no se quiere comprar un problema, ¿no? Que Mm. eso le traiga un problema, más allá de que esté de acuerdo con el tema o le parezca o entienda el concepto, también, bueno, sabemos que hay gente reaccionaria que interpreta mal en nuestra propuesta, que Ujú. básicamente es no promover y dar información. O sea, este año, por ejemplo, hay un eje fuerte en la reducción de daños. El año Ujú. pasado empezamos a incorporar sobre otras sustancias, con una sección que se llamó Otros viajes. Por ejemplo, este Ujú. año hay una película canadiense sobre la crisis del fentanilo. Hubo Ujú. una película el año pasado sobre hongos.
hecha ahí en Colombia. Entonces, igual también esto que pasó en Argentina con el cambio de gobierno nos pone siempre alertas a que lo que uno piensa que son derechos ganados y que ya está, no se va a mover más, corre con un decreto y listo, digamos. Como ahorita, como para entender, yo soy de Colombia y yo tengo claro pues que hay una política mucho más fuerte de drogas en Argentina ahora con este nuevo presidente. Cuéntame un poquito más de eso como para que entendamos todos a qué se están enfrentando también, porque más allá de quitar como espacios culturales públicos, ahora hay también como un sesgo mucho más Mirá, fuerte hacia los consumidores de todavía no. drogas. Primero, lo que te diría es que todavía no está claro, digamos, no es que tienen una política de drogas. Lo primero que les interesa es el tema económico y Mm, cambiar, digamos, la distribución, digamos, o sea, transferencia a las grandes empresas, digamos, como cambiar el eje económico y supuestamente liberalización de la economía, todo ese rollo, ¿no? Eso es como su eje central. Entonces, pero, por ejemplo, se encendió una alarma con respecto a la ley de salud mental, que hay unos cambios posibles, propuestos, que volvería, por ejemplo, la internación compulsiva, ¿no? O sea, que un juez pueda determinar que tenés que estar encerrado si considera que tenés un abuso de sustancias, eh, en lugar de ir con otros caminos que esta ley. ujú. Igual es una ley de salud mental que está buenísima, pero está hace como 10 años ya votada, pero nunca se terminó de implementar correctamente, ¿no? Entonces también ahí está la pata como muy flaca, que al final los gobiernos anteriores tampoco la resolvieron como para que ya esté fuertemente instalada, ¿no? Sí. Eh, y después hay una ministra de Seguridad que es es como mucho circo, ¿no? Pero mano, o sea, como mano dura, digamos, por decirlo de una manera. Ujú. Con mucho circo, ¿no? Con mucha como puesta en escena, y porque en definitiva siempre al final terminan, viste, reventando un búnker de drogas, pero que te abren la esquina siguiente a los días, o persiguiendo al narcomenudeo, ¿no? A los dealers de poca monta, pero nunca terminan de hacer digamos, un ataque, digamos, al narcotráfico, no sé, siguiendo la ruta del dinero, ese tipo de cosas que es realmente donde digamos, habría que atacar, no con armas, sino con, digamos, ir a buscar el dinero, ¿no? Ujú. Pero yo no creo que haya, digamos, por ejemplo, acá hay la regulación que existe para el cannabis en este momento aquí es un uso medicinal. No está permitido el uso adulto, recreativo, lúdico, digamos. Lo que pasó es que sacaron como un programa que se llama ReproCan, que vos te podés anotar para poder hacer autocultivo, pero necesitas como la autorización de un médico y patologizarte, digamos. Tenés que Ok. demostrar que tenés algún tipo de patología, de ansiedad y bruxismo hasta un cáncer, digamos, ¿no? Cualquier cosa. Entonces eso te permite autocultivo o asociarte con un cultivador solidario o integrar un club canábico que te provee la materia, la materia verde, la materia prima. Eh, y ahí es como que, bueno, descansamos y aparte te permite trasladarte por el país con hasta 40 gramos, digamos. Ok. Y bueno, eso como que nos trae un poco a los que andamos quizás con marihuana encima, porque bueno, ya tenés una protección legal, ¿no? La política de drogas generales sigue siendo penada duramente. Mm. A veces hay cuestiones que parece que está más penado un consumidor que un violador, ¿viste? Más o menos. Eh, y eso yo no creo que cambie porque ya te digo, el perfil que tiene el presidente y esta ministra de Seguridad es de la línea guerra a las drogas, digamos. O sea, Esta política, digamos, de drogas es parecida en Uruguay y en Chile o allá es otra cosa totalmente diferente. en Uruguay tienen la regulación integral de la planta para todos sus usos, por lo cual la realidad con la planta es muy distinta. Con las otras drogas no, con las otras sustancias no sigue siendo. Creo que igual Uruguay tiene como
una es más permisivo si te encuentran con sustancias, no te penal, no estás procesado, digamos, ¿no? O Ya. sea, no es una eh, no, que acá sí, digamos, si te encuentran una sustancia, acá es un delito, digamos, y allá creo que podés tener como una cantidad que sea para consumo personal de otras sustancias, y no hay tanto problema. Y con el caso del cannabis en particular, tienen regulados todos los usos. Y bueno, también ellos tuvieron un cambio de gobierno un poco más, también un poco más de derecha, por decirlo de alguna manera, que por ahí hace un par de años hubo unos conflictos porque muchos cultivadores se sintieron perseguidos, iba el Ministerio del Interior a inspeccionar sus plantaciones y Ujú, que yo como con la excusa de que había mucha materia ahí vegetal que sobraba y se podría llegar a derivar al mercado negro. Eh, pero bueno, también yo creo que siempre esas cosas son como medio circo, ¿no? Porque sabemos que no son cosas que perjudiquen ni a la sociedad entera, ni sea, o sea, por más que a vos te sobre, que fume, no sé, 100 gramos al año y te sobren 20 gramos y lo vendas, no, digamos, no sos narcotraficante por eso, digamos. de Y acuerdo. después en Chile es un caso un poco similar al de Argentina. Hay una comunidad canábica muy grande y mucha militancia, pero tampoco tiene una regulación completa de la planta, hay algunos permisos, no tiene una regulación como la que te conté que hay aquí en Argentina, tienen eh, como, como algunos permisos específicos, depende del caso, o sea, se va autorizando, depende de la persona y ese tipo de cosas. Pero bueno, hay un par de asociaciones fuertes, como DAIA o Mamá Cultiva de Chile, bueno, han logrado avanzar un poco ahí. Acá también pasó lo mismo, digamos, lo medicinal, había obviamente años de militancia para que despenalicen sobre todo el consumo, ¿no? Porque eso es lo más importante para mí, que no pasa en ninguno, en Argentina, por ejemplo, ni en Chile, ni en ningún país de Latinoamérica salvo Uruguay, que no esté penalizado el consumo, digamos. Eso primero que todo, ¿no? Que Mm. basta de que por estar fumando un porro o que tengas unas flores en el bolsillo y te pare un oficial de policía en la calle, tengas un problema, digamos, legal, ¿no? Que es ridículo, se gasta un montón de plata en recursos del Poder Judicial, recursos de la policía. A vos, a la persona que le pasa eso, le quedan antecedentes penales, o sea, y es una ridiculez. O sea, como siempre, digamos, es por digamos, por los números y las estadísticas que tienen las fuerzas de seguridad que tienen que demostrar que trabajan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y demostrar que su lucha contra el narcotráfico al final es perseguir consumidores, es una ridiculez. Y van presos Y los consumidores de droga. los perejiles van presos, los perejiles le decimos a los consumidores, a los que andaban con algo en el bolsillo y los agarraron y se comieron 6 meses en la cárcel o un año y después todavía tienen durante 5 años un proceso con la justicia. Y Eh, les dicen los y perejiles. Buenísimo. sí, no sé si sabe lo que es como un condimento, ¿viste? Como si fuera una Sí, albahaca. perejil, exacto. Es Como un una cilantro. plantita, claro, como un cilantro, exactamente algo similar a eso. Y, y es como, por ejemplo, vos vas a comprar a la verdulería y es algo que como que compras las papas, la cebolla, las naranjas, lo que sea, y decís, me das un poquito de perejil que te lo regalaban, ¿viste? La que atendía el local te lo regalaba porque era algo como muy, muy barato, entonces un perejil es algo como que está regalado. Ya. Entendiendo todo esto y entendiendo todas estas políticas de drogas, sobre todo en los países donde ustedes están presentes, ¿qué le depara un poco al festival y si esto se pone como más peligroso, como más señalador, digamos, a los consumidores y a estas temáticas y a estos eventos culturales que rodean el cannabis? ¿A qué se enfrentaría un poco el festival en ese caso? Bueno, este año tenemos eh, una propuesta, como te decía, enfocada, hay reducción de daños, digamos, va a haber un conversatorio sobre eso. Hay unos chicos aquí
que crearon un bot, ¿viste? Como un chat de WhatsApp que Ujú. vos podés hacer consultas con un bot ahí sobre consumo, sustancias, qué no mezclar, dudas. Obviamente, como un primer paso, ¿no? Siempre después hay que estar atento, consultar con un médico, lo que sea, ¿no? Pero bueno, un primer paso también son las políticas de drogas acá no contemplan cero la reducción de daños, cero, cero. O sea, está el 95% del dinero está destinado a la oferta o sea, o sea, a perseguir esto que te digo, ¿no? El menudeo y no hay políticas de salud ni de reducción de daños. Hay gente que piensa que si vos no mostrás la droga la escondés, nadie se droga, lo cual también sabemos que es una ridiculez. O sea, el consumo en todo el mundo en estos últimos 50 años creció, 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 nunca dejó de crecer. Eh, y la relación del humano con las drogas es desde que apareció el humano, digamos. Sí tenemos, me parece, que reflexionar sobre cómo estamos consumiendo, qué estamos consumiendo y todo eso, porque la reacción también esta histórica que tiene el hombre con las drogas era mucho más, entre comillas, sana, digo, porque era más con los, digamos, que los pueblos tenían en su zona, digamos, tenían una relación donde de mucho conocimiento con la naturaleza, entonces sabían para qué usaban esas sustancias, por qué y para qué, digamos. Entonces era otra la relación, digamos. Ahora hay una relación que me parece que es muy como paralela o montada al caballo del consumo, ¿no? De lo que es la sociedad de consumo esta en la que vivimos, que por eso también eh, el abuso de drogas es como, para mí, es un poco psicológicamente, por decirlo de una manera, eh, paralelo a eso, a necesidad, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Te siguen diciendo eso que la marihuana es la puerta de entrada a las drogas. Otra ridiculez, que sabemos que es el alcohol, o como dice un amigo mío, el dealer es la puerta de entrada a las drogas, ¿no? Que, que es, tenemos que sacar al dealer del camino, o sea, tiene que estar regulada las drogas, ¿no? No es que tenés que ir a la ilegalidad, que una persona te va a ofrecer una sustancia que está mal cortada, que no Mm. sabes ni qué tiene, que un día no tiene eso y te quiere vender otra cosa peor y lo que hace es sacar la oferta de otras cosas y para meter eso como se introdujo el crack o el paco, se llama acá, que es como la basura que sobra de la cocción de cocaína, ¿viste? Que es una porquería. Si dejamos así en manos regulado por el narcotráfico, la sustancia está mal horno. Es paso a paso, pero lo que sí para mí es fundamental empezar a entender, por ejemplo, el tema del alcohol, que es legal, es un problema, es la droga más grave en consumo que tenemos y el problema para el individuo y para nosotros. Pero entendés como que el alcohol, como lo tienen ya instalado de que es legal, no lo Ujú. identifican como una droga. Sus objetivos es dar información. Y después también utilizando el poder que tiene la herramienta cinematográfica, ¿no? El audiovisual, que es una herramienta muy poderosa para las personas, para identificarse, para hablar digamos, de nosotros como sociedad, digamos, de poder reflejarse en otra latitud, porque también tenemos películas de todo el mundo, tenés eso, desde Canadá hasta Eslovenia, India, España, Colombia, Brasil, Argentina, digamos, Uruguay, tenés como, te das cuenta que eso igual yo ya me había dado cuenta por todos los festivales esos documentales que hice, de que a veces hay problemas o cuestiones, conflictos, digamos, sociales o cuestiones que vos pensás que pasan a vos o acá nada más, o a tu entorno, y de pronto no, están pasando En igualmente todo el mundo. en otro lado Mm. y te identificás porque y decís, qué loco que en un país que tenía que buscar bien el mapa para ubicarlo bien donde estaba, porque más o menos decía Eslovenia, ¿no? A ver, pero vos ves esa película Eslovenia y lo que narra podría grabarlo tranquilamente acá en Sudamérica. A medida que el cannabis también se normalice, digamos, ¿no? Que igual como te decía también, no hay que dar, ningún derecho lo tenemos que dar por ganado, ¿no? Pero a medida que se va normalizando, o por lo menos haciéndose más
más conocido, digamos, más aceptado, digamos, ¿no? Creo que el paso es ir hacia otras sustancias y hablar de las políticas de drogas en general. La guerra contra las drogas, la no persecución de los consumidores, la salud mental. Eh, eh, También desde nuestro lugar en el mundo, como te decía, ¿no? Desde países productores como somos los del sur de América, y la deuda que tienen con nosotros al final, los países del norte, ¿no? Que nos han impuesto políticas, eh, por cipallismo de nuestros políticos y nuestros funcionarios mucho, y también por intereses políticos que no tenían nada que ver con las drogas, digamos. Que la excusa de la lucha contra las drogas lo que hizo es permitirle a Estados Unidos poner bases militares en toda Latinoamérica, digamos. Lo mismo que se sabe que salió hace unos años, que Nixon, cuando relanza esta guerra contra las drogas, su objetivo era perseguir a los negros y a los hippies, porque los hippies estaban contra la guerra en Vietnam y los negros estaban haciendo el Black Panther, digamos, y le traía conflicto social. Entonces dijo, bueno, negros, cocaína, hippie, marihuana, guerra a las drogas y los persigo, listo.